Señor de su misericordia nos permite de nueva cuenta estar a su encuentro, atendiendo a su bendita palabra. Vamos a orar, hermanos. Si nos ponemos de pie, se los agradecemos. Altísimo Señor, Padre eterno, hoy te damos gracias porque tú te magnificas en medio de tu pueblo, Señor Dios. Sé tú hablándonos, Padre Santo, a través de esta bendita palabra de la guía de tu Espíritu Santo, para ser edificados, Padre Celestial, porque tú nos predicas a través de tu bendita palabra. Tú nos haces saber tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, para, primeramente, gloria de tu nombre, bendición de nuestras vidas y de aquellos prójimos que no te conocen. Danos hoy esa bendita oportunidad. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Tomamos asiento, mis amados hermanos. Amados hermanos, hoy es interesante entender que por esa gloria de nuestro Dios tenemos la oportunidad de ser bendecidos, de ser renovados en nuestras fuerzas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y el tema que hoy ha puesto el Señor en nuestro corazón es seguir a Jesús, compromiso de amor y vida. Este tema va sustentado en el pasaje bíblico de Mateo 8, del verso 18 al verso 22. Y previo a la lectura que haremos de él, su servidor de manera audible y ustedes con su mirada, deseo compartir lo siguiente, mis amados hermanos. Generalmente la humanidad, todos nosotros, tendemos a tener creencias, a seguir personas, a tener líderes de opinión que pueden darse en diversas áreas de la vida, en el área deportiva, en el área social, en el área del canto, en el área de la música, y en muchas de las ocasiones llegamos a tener cierta identificación con los mismos líderes de opinión. Para ese efecto y como referencia y como antecedente de esto, habremos tan solo de atender a un pasaje bíblico al cual les invito que acudamos antes de los que son el motivo fundamental de esta prédica, y que ubicamos en Mateo 4 del 23 al 25. Y por reverencia a la palabra, les agradeceré que nos pongamos de pie, y un amén será suficiente para que demos inicio, como les reitero, de manera audible por parte de su servidor y ustedes con la mirada. ¿Estamos ya, mis amados hermanos? Mateo 4, del 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, y por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Podemos tomar asiento, mis amados hermanos. Vemos que tal como les compartía, nosotros tenemos la tendencia como seres humanos a identificarnos con líderes de opinión. No iba a ser la excepción en este momento histórico de nuestro Señor Jesucristo, el que si Él estaba predicando la palabra, llevando el evangelio y sanando enfermos, el que Él pudiera ser motivo de que mucha gente que le seguía fuera el interés, el deseo de estar cerca de Él de manera continua, permanente. Y precisamente los pasajes de estudio nos hablan de esa realidad en ese momento histórico. Podemos permanecer, yo le daré lectura del 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Hablaba Mateo 4, del 23 al 25, de que se encontraba nuestro Señor en Galilea, predicando, evangelizando y sanando.
Cuando él hablaba en este primer verso, en el 18 de Mateo 8, decía, mandó pasar al otro lado del mar de Galilea, en el cual se iban a encontrar con los límites de lo que era propiamente esa parte del pueblo de Israel, del territorio, e iba a entrar a una serie de poblados, entre ellos Decápolis, un poblado de las 10 ciudades, que no conocían del Dios verdadero, que no sabían de usos y costumbres de carácter judío, y él ya estaba dando esa instrucción, ¿verdad? El 19 dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Nosotros debemos de asumir que nuestro Señor Jesucristo, ya atrás de él iba mucha gente, pero medularmente sus 12 discípulos. Discípulos que eran iletrados, de poca preparación escolar. Y cuando este escriba, y habremos de identificar que un escriba era un conocedor de la ley, era un idóneo traductor de las escrituras a nivel de los pergaminos, y lo que comentábamos hace unos momentos, la necesidad de traducir, de hacer estudios profundos de la palabra y transcribirlos tal cual a los pergaminos, era una profesión u oficio sumamente demandante en cuanto a un nivel de escolaridad, a un nivel de conocimiento, que le generaba una preparación sumamente de élite. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo no era un elitista, y como tal, todo aquel que busca de nuestro Señor Jesucristo, Él le llama, Él lo acoge, Él lo cubre, como es nuestro caso. Sin embargo, en el orden de entender que se pudiera sumar un escriba a este grupo selecto de discípulos, pudiera desde el punto de vista humano parecernos atractivo. Cuando, por ejemplo, en algún organismo social llega alguna persona sumamente preparada, que tiene el conocimiento de la área de la materia de estudio de esta organización social, pues pudiera resultar sumamente llamativo, atractivo el que se integrara una persona de tal preparación. A nivel secular pudiera parecer atractivo que un escriba se incorporara a este grupo selecto de discípulos. Sin embargo, cabe hacer la observación de que nuestro Señor Jesucristo, siempre conociendo las intenciones del corazón y los pensamientos de todos y cada uno de nosotros, nos hace advertencias por nuestro propio bien, por nuestra propia mejora en el caminar con Él. No iba a ser la excepción para este escriba, que si bien es cierto, en el 19 le dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo en el 20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Muchas de las ocasiones, cuando algún profesionista emite su currículum vitae, habla de la preparación, de sus expectativas y de su demanda de carácter salarial. Evidentemente, no sabemos cuál haya sido a esta observación o advertencia de nuestro Señor Jesucristo la respuesta del escriba. Pudiéramos pensar que la mejor respuesta haya sido, no importa, yo voy tras de ti, ¿verdad? Como cantábamos hace un momento, yo he decidido seguir a Cristo y no voy hacia atrás, no vuelvo atrás. Pudiéramos pensar que ese es el deseo que pudiéramos tener de ese escriba. Sin embargo, no consideramos abiertamente la respuesta del escriba, porque lo que más nos debe de interesar, mis hermanos, es lo que nuestro Señor Jesucristo advierte e instruye, de tal manera que le hacía entender este escriba, discerniendo los pensamientos, las emociones del mismo, pues mira, donde yo voy, mejor las zorras tienen guarida, ¿verdad? Y las aves del cielo, nidos, pero yo, refiriéndose a él, ¿verdad? Pero sin hablar de él, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué implicaba esto? Que la vida cristiana, mis amados hermanos, no nos da una garantía de carácter secular y de tránsito en la que nos encontramos en este momento, pero más vale buscar el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a operar? Pues que se va a dar todo por añadidura. Pero si nuestra expectativa, como la del escriba, cuando nuestro Señor Jesucristo
discernía fue, pues bueno, porque él se dirige, en una de las versiones dijo, y en esta propia dice maestro, rabí, se dirigió así de esa manera en el hebreo, rabí, maestro, mi maestro. A donde tú quieras, a donde tú vayas, yo voy contigo. Pero nuestro Señor Jesucristo, sí, pero tal vez tu interés sea tener un estatus, porque yo como rabí enseño, predico y sano, y tú tal vez puedas tener en tu expectativa una autoridad, una potestad, facultades de autoridad sobre los que pudiera yo conocer andando en el camino. Y en esa advertencia nuestro Señor Jesucristo también se hace extensiva esa advertencia a nosotros, amados hermanos. Entender que nosotros solamente seremos seguidores de Jesús cumpliendo el primer axioma, comprometidos por amor con Él. Un compromiso puede ser, y que va a ser la observación a manera de breviario cultural, un compromiso puede ser de carácter unilateral, en el orden de que yo digo, yo voy a ir a orar, yo voy a ir a hacer la limpieza del templo, yo voy a leer la palabra. Ese es un compromiso unilateral a nivel secular. ¿Pero qué acaso nuestro Señor no lo verá? Claro que lo verá, ¿verdad? Pero también a nivel secular existe el compromiso bilateral entre dos partes. Hagamos el ejemplo de una compraventa, ¿verdad? ¿Cuál es la condición de una compraventa? Que haya un precio justo y la cosa en venta, sea cosa mueble o cosa inmueble, un terreno, un carro, ¿verdad? Ese es un compromiso bilateral. Entonces, si nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, discierne el compromiso unilateral, cuanto más aquel que se genera con Él mismo. ¿Y acaso no lo demandará? Claro que lo va a demandar, hermanos. Nosotros en la caminar cristiana no estamos exentos de deberes y responsabilidades. Y en ese sentido, vemos claramente que podemos ser como ese escriba, ¿no? Yo entro a Uniforme Aragón, ¿por qué? Voy a tener un estatus, ¿por qué? Pues porque voy a tener una responsabilidad de ministerio. Es una confrontación directa a nosotros, hermanos. Y entonces, si solamente es un compromiso unilateral como el descrito, o bilateral entre dos personas a nivel secular, pero no es un compromiso de amor, ¿perdurará? Claro que no, no va a perdurar. ¿Por qué? Porque hagamos de cuenta que cuando el noviazgo hacíamos todo por la novia, porque ya había un compromiso bilateral, pero que respaldaba el amor. El amor está por sobre todas las cosas, lo sabemos, lo señala precisamente 1 Corintios 13, en la cuales son las características del amor, ágape, no filos. Cosa diversa es que, como por ejemplo nos señala la Escritura cuando nuestro Señor Jesucristo confrontó a Pedro después de su resurrección, le dice, ¿me amas, Pedro? 3 veces lo confrontó. ¿Y qué creen? Del griego dice filos, era la respuesta de Pedro. Pero Jesús nos pregunta, ¿me amas como amor ágape, incondicional, todo sufrido? ¿Verdad? No, nosotros muchas veces, ¿qué creen, hermanos? Decimos, te amo, Jesús, como mi amigo. Y Él demanda amarlo con amor ágape, incondicional. No como Pedro decía, filos, Señor, filos, matito la teja. Yo te amo a ti y a tu ley, Señor. Pero el Señor, a la hora de confrontarnos, y tal vez alguno de ustedes ya lo ha experimentado en algún ejercicio, que tal vez algún día podemos llegar a la práctica aquí mismo. Cuando aquel que está dirigiendo un estudio dice, hagamos la simulación de esa experiencia, realmente uno que lo experimenta no sabe qué contestar, hermanos. Y estando en este tiempo, cuando dicen, simulando, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas, Señor? Realmente lo orilló a Pedro a decir, tú lo sabes todo. Y entonces yo tengo que crecer en mi compromiso de amor ágape. Cosa que muchas de las ocasiones no queremos hacer. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en una comodidad, en una nominalidad cristiana.
no en un ejercicio cristiano, lo que comentábamos. Podemos ser cristianos moralmente correctos, pero ¿qué hay de esa espiritualidad transformadora del obrar del Espíritu de Dios en nuestra vida? La postergamos, pues que es nuestra decisión, postergar los medios de gracia que tenemos al alcance dados por nuestro Señor para seguir siendo esa obra que el Señor en su momento va a perfeccionar. Vemos este primer varón como escriba que llegó, y vemos el segundo varón que esta lista no es exhaustiva. ¿Qué quiere decir exhaustivo? Que no solo se trató de 2 personas, muchas más, pero para referencia y enseñanza de nuestra vida, nuestro Señor consideró que era suficiente el entender esto que se revela, porque también opera que en Lucas 9, del 57 al 62, se habla del mismo pasaje, pero enfocado desde Lucas, y habla hasta de un tercer varón, en el cual le dice: déjame ir a despedir de mi familia, a quedar bien con ella. Y le dice: ¿sabes qué? Una vez puesto el arado, va a ser en tu perjuicio, parafraseando, el que tú regreses atrás. No estás apto para el reino de Dios. Que no nos diga eso el Señor, hermanos. Y así pasamos a lo que dice el verso 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuán claro es el Señor? El Señor confronta, el Señor nos dice: ¿sabes qué? ¿Tienes una expectativa de seguridad en el caminar cristiano? Olvídalo. El primer caso de escriba, olvídalo. Puede ser una eminencia andando, puede ser una Biblia andando, puede ser un conocedor de todas las maneras en que yo he venido a instruir, a predicar, a evangelizar y a sanar. Pero si no antepones el compromiso del amor conmigo, no te deparo mucho futuro. Pues es el caso de entender, mis amados hermanos, que anatómica, fisiológicamente estamos vivos, pero hasta en tanto no entendamos que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y vida, el único, y que lleva al Padre, nosotros estaremos buscando alternativas, como cuáles: déjame enterrar a mi Padre. Pero es curioso entender lo siguiente, hermanos. En aquel tiempo los usos y costumbres, si hoy opera que cuando algún conocido, algún familiar parte, se hace todo un proceso de velación y generalmente al día siguiente es la sepultura. En ese momento, en el tiempo histórico, era muy inmediata la sepultura de aquel que moría. ¿Y qué operaba a la hora de que este hombre le decía, ya discípulo, igual y no del grupo de los 12, pero aquí lo describe como discípulo, seguidor de Jesús? Le dice: déjame que entierre a mi padre. Pero evidentemente que si iba atrás de él, pues no había muerto su padre, porque si no, no estaría ahí, ¿verdad? Lo cual hacía entender que hasta llegado había 2 opciones, ¿verdad? O estaba muy enfermo e iba a morir, o bien, hasta en tanto en el periodo de vida de tránsito que tuviera su padre, muriera, y hasta ese momento seguiría Jesús. ¿Qué no nos pasa lo mismo, hermanos? En el orden de decir: déjame ir a ver la telenovela y ahorita te sigo, ¿no? Déjame ir a ver el fútbol y ahorita te veo, ¿no? Déjame ir a ver a mis hijos y ahorita pues te alcanzo. Tú adelántate, ¿no? Son confrontaciones reales del diario vivir y que nos hace postergar el seguir a Jesús. Y entonces estamos actuando, porque cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice: sígueme, es una orden, es un mandato, es una instrucción, es imperativo. Sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Otorguemos el beneficio de la duda de que solo los incrédulos van a actuar conforme a otros incrédulos, ¿verdad? Y evidentemente van a atender el mismo problema. Pero ¿qué hay de cuando nosotros creemos y anteponemos la muerte a la vida? ¿Verdad? Y con los ejemplos dados hace un momento, estamos dándole prioridad a la muerte, hermanos, que ya en su momento hemos analizado en el libro de Gálatas 5 respecto a las obras de la carne, que son opuestas a los frutos del Espíritu, y que hemos discernido que en la medida en que alimentamos las obras de la carne,
vamos a alejarnos de los frutos del Espíritu. Y por ende, vamos a ser cristianos light, cristianos carnales, cristianos seguidores de, espérame tantito, ahí voy, ahí te alcanzo, Jesús. El estar en un compromiso de amor y vida con Jesús es en el día a día y a cada momento, mis amados hermanos. De tal manera que nosotros podemos entender que seremos aplicadores de la palabra hasta en tanto tengamos ese amor, ese ejercicio de Deuteronomio 6:4. Amarás a Dios con toda tu alma, tu fuerza, con toda tu mente, y en su momento a decir nuestro Señor Jesucristo, cuando los escribas lo están sondeando, ¿verdad? Por lo que hace a Deuteronomio 6:4 es el Antiguo Testamento. Por lo que hace a la hora de que a nuestro Señor Jesucristo lo confrontan, habla del primero, amar a Dios con toda la fuerza, alma, mente, y al prójimo como a sí mismos. Nosotros, para gloria de Dios, bendición de nuestra vida y extensión de esa bendición a los prójimos, creyentes y no creyentes, necesitamos dar testimonio de que amamos en un compromiso a nuestro Señor Jesucristo en el día a día, y por consecuencia somos vivos, estamos vivos. No podemos soslayar nuestra responsabilidad a la hora de entender que como hijos de Dios tenemos un Padre Celestial. Avinu Sheva Shamayim, Padre nuestro que estás en los cielos. De tal manera, mis amados hermanos, que tenemos una necesidad básica de ir creciendo en el compromiso día a día con nuestro Padre Celestial. Hemos compartido la cita a más de una ocasión de Proverbios 3:7-8. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Eterno, aléjate del mal, será medicina a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos. Si entendemos que el medicamento que necesitamos para cualquier mal que tengamos hoy a esta hora, en este momento, en medio de nosotros, es la palabra de Dios, es el temor a Dios, es la guía de su Espíritu Santo. Enséñame a hacer tu voluntad, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, decía el salmista en el Salmo 143, verso 10. No podemos, padres, amados hermanos, entender que lo que por sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón es fácilmente susceptible, cuando está endurecido, de tender a no comprometerse, de tender a la muerte. Y entonces ya vemos cuál es el galardón de una y otra cosa. Porque somos esclavos de una u otra cosa, esclavos para muerte o para justicia en Cristo Jesús y vida eterna. Amén. Es imperativo entender, mis amados hermanos, que aquí estamos hoy, aquí en vida, decía un profeta secular, en vida, hermano, en vida. Todo lo que hagamos debe de ser en la conciencia, en el compromiso de amor y vida para seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Está en la palabra. No podemos adolecer de desconocimiento, no podemos justificar senilidad, ¿verdad? No podemos justificar una animadversión, porque somos nueva criatura en Cristo. Y esto que estamos aquí, escuchando, tanto las alabanzas, como la coinonía, como la palabra, es vida, nos energetiza, nos llena, nos limpia, nos purifica, nos hace intencionales, productivos, creativos. Pero hay que creer, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos luminares en medio de esta oscuridad, cada uno de nosotros somos sal de la tierra, que hace la diferencia y que preserva. ¿Pero en base a qué? A perseverar en los caminos, pensamientos,
pero sobre todo en el amor ágape que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, mis amados hermanos, el que entendamos que la oportunidad de esta vida de tránsito es única, ¿verdad? Porque lo que hagamos en esta vida de tránsito, de la cual somos extranjeros, porque nuestra morada permanente está en los cielos, sea determinante para la eternidad. No aflojemos el paso. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Lo cantábamos hace un momento. Los judíos tienen una peculiaridad que manifiestan muy claramente. Nosotros cantamos, ellos dicen, lo que vivimos. Seamos así, hermanos. Que esto que cantamos en ese hermoso tiempo de alabanza, que esto que leemos, que esto que escuchamos en el tiempo en el que el Señor habla a través de la prédica, porque es su voluntad, nosotros lo entendamos que es para la eternidad. No es para el día de mañana, no es para la semana entrante, no es para el año entrante, es para la eternidad. Y entonces, ¿cómo es que vamos a seguir a Jesús? Con un compromiso de amor, porque representa vida. No olvidemos, amados hermanos, que Él es el que nos da lo que tenemos. Nosotros somos por Él. Nishma Hayim, quiere decir aliento de vida. Si no tuviéramos esa renovación de esa misericordia del día a día, no tendríamos oportunidad de deleitarnos y de gozarnos en su presencia, como es el caso. La gloria sea al nuestro Dios. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Altísimo Señor, Padre eterno, Jehová Dios de los ejércitos, ¿cómo no ser agradecidos contigo, Señor Dios? ¿Cómo no seguirte si tú eres el camino, verdad y vida que lleva al Padre, Señor Dios? ¿Cómo no valorar y ser agradecidos por la oportunidad de deleitarnos en medio de los hermanos, en medio de esta familia espiritual que tú has puesto como un tesoro en nuestras vidas, Señor Dios? Y Padre Santo, ejercitarnos en ese compromiso de amor contigo, en esa vida que tú nos das, Señor Dios. Permítenos ser bien entendidos, pero sobre todo agradecidos, Señor Dios, y entender, Padre Santo, como un axioma, como un principio permanente en nuestra vida, que la obediencia continua genera una relación permanente contigo, Señor Dios. Haznos sabios día a día y a cada momento, Señor Dios, que ejercitemos ese principio de la sabiduría, que es el temor al Eterno. Todo esto, Padre Santo, te lo agradecemos ahí a esta hora, en el nombre precioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.